Ya a las 20:22, segundo tramo de esta edición de La Perra Vida en los 580. Vamos a hablar un poco de números que están aquí muy cerca, y esto le interesa concretamente a los cordobeses, a los de Córdoba capital, porque lo que sucede allí nomás a la vera de la Cañada, en el Palacio 6 de Julio, en algún momento le va a caer sobre las espaldas, no, más bien sobre los bolsillos, a los contribuyentes cordobeses. O sea, de cómo le vaya al municipio, de cómo estén las finanzas del municipio, depende, y no poco, el esfuerzo mayor o menor que tendrán que hacer los ciudadanos cordobeses para seguirlo sosteniendo. Está en línea Dariela Esposetti, del Instituto de Investigaciones Córdoba Ciudad. ¿Qué tal, Dariela? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, primero, como para entrar en materia, ¿son complicados los números del municipio cordobés? Y sí, la verdad que sí, y más teniendo en cuenta los recurrentes déficits que se vienen evidenciando. Como dato, en el 2017 el déficit fue el mayor desde el año 2000 hasta ahora, exceptuando los años de crisis como fueron el 2001 y el 2008. Entonces realmente es algo que preocupa, sobre todo al ciudadano cordobés, porque tanto los ingresos como los gastos que obtenga el municipio, al fin y al cabo, se destinan a mejorar o no la ciudad de Córdoba. A ver, ¿a cuánto asciende el presupuesto de este año del municipio? Este año es más de 23.000 millones de pesos. Más de 23.000. ¿Y la deuda total del municipio, si es que están los números, porque eso suele ser un misterio también? Sí, la deuda, bueno, en nuestro trabajo analizamos solamente lo que eran letras y bonos. En lo que va del 2018 está cerca de 1.000 millones, o sea, más o menos un 6% de lo presupuestado. Pero bueno, todavía quedan intereses de letras por vencer que podrían incrementar un poquito ese porcentaje. ¿Esa deuda es, digamos, en esos términos o en esa relación ingresos-deuda, se puede decir que es llevadera, que es manejable? Y no, la realidad es que no, porque bueno, año tras año, digamos, si bien ya el presupuesto viene condicionado por los grandes rubros del gasto, como es personal, higiene urbana y en menor medida transporte, si encima se le suman estos intereses que se tienen que pagar por deuda y a su vez tomando deuda tampoco se logra tener un presupuesto equilibrado, solamente se logró en 2016, pero por la toma del bono internacional, no, la verdad que no. Ahora, parte de esa deuda está en dólares, ¿no? Sí, las letras no, son todas en pesos, pero sí existe este bono, como recién le comenté, que se tomó en 2016, que es por 150 millones de dólares. Y lo que realmente alarma es decir, por año se pagan semestralmente, esto es el 29 de marzo y el 29 de septiembre, casi 6 millones de dólares, 6 millones de dólares. Que sumado a la situación, digamos, en la que está el país, en un año, por ejemplo, en marzo de este año se pagaron 116 millones de pesos y en septiembre, ahora hace poquito, 224 millones, o sea, casi aumentó un 100%. Claro, al compás de la devaluación, claro. Tal cual, sí, sí, sí. Entonces realmente preocupa porque es un esfuerzo superlativo que tiene que hacer el municipio cuando se toma deuda en dólares. Ahora, también al mismo tiempo y como correlato de esto o como contracara necesaria de esto es que a medida que el déficit del municipio no se ha podido poner en caja, se ha ido incrementando la presión sobre los contribuyentes, ¿no? Y sí, está que la presión fiscal tributaria en realidad está creciendo por encima de la variación del PIB y por encima de la inflación. Entonces sí, también, digamos, el esfuerzo no es solamente del municipio en manejar las finanzas, sino que se traslada obviamente al ciudadano. Ahora, ¿dónde están los principales puntos de déficit, digamos, en el manejo cotidiano de la municipalidad, de los servicios que ofrece? O sea, ya sabemos que, por ejemplo, el servicio de la basura es de un costo del primer mundo. Casi prohibitivo se podría decir, porque no sé si en una empresa equilibrada y bien administrada se tomaría un servicio de ese precio que es una hipoteca. Pero al margen de eso, digo, ¿qué otras áreas del municipio muestran los números más complicados? Y personal y transporte.
Entre esos tres rubros se va casi el 80% del gasto. Ujú. De hecho, por 80%, ejemplo, claro. y sí, nosotros hicimos un comparativo de si el gasto en higiene urbana se hubiese mantenido a niveles del año 2011. Nosotros, con esa diferencia entre lo que efectivamente se gastó y la proporción que existía cuando todavía estaba Crece, hoy, a lo que es a 2017, el monto de esa diferencia es lo mismo que el bono de los 150 millones de dólares, eran casi 2.000 millones de pesos. O sea, para tomar una magnitud de lo que es el contrato de la basura. O sea, de haber seguido existiendo la Crece hasta nuestros días, el porcentaje de lo recaudado no sería, que se destina a los gastos corrientes no sería el 80%, sino notablemente inferior. Sería, sí, unos puntos menos. No mucho menos, pero sí sería, por ejemplo, para darle el dato, en el 2011 la basura representaba el 14,17 del total de gastos y en 2017 fue del 16,78, o sea, casi 3 puntos más. En presupuesto del 2017 fue 19 millones de pesos y 3 puntos influye. Ahora, también hay que decir que no aparece muy atinada la creación de nuevos organismos, por ejemplo, el ente de servicios y obras, el ESIOP, es evidentemente otro capítulo del gasto. Sí, 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 tal cual. Aparte que, bueno, este ente también ha tenido déficit en su ejecución, digamos, y insume casi el 79% de su total de gasto, el 79% va a personal. O sea, hay que analizar esta cuestión de cuánto es realmente lo que se destina a personal, si sirve, si conviene o no, o si hay que mantenerse con las empresas que existen en la actualidad. Y otra cosa que tampoco queda muy claro cómo se lo administra, aunque ese es un problema de antigua data, anterior a esta gestión, es la TAMSE, ¿no? Sí, la TAMSE, bueno, es otra de las problemáticas porque solamente los ingresos propios es el 32% en promedio del total, o sea, el restante se cubre con subsidios de la municipalidad. Por ejemplo, en el año 2014 era de 126 millones y se llegó al 2017 con 229 millones de subsidios por parte de la MUNI. A ver, también es cierto que es una empresa que como tiene un IPK, que es una relación de pasajeros kilómetros más alto que el resto del sistema, o sea, traslada en promedio 5 pasajeros por kilómetro, mientras que las empresas de colectivo lo hacen casi en 3. El cuestionamiento pasa por decir, ¿por qué si es una empresa eficiente en su funcionamiento es deficitaria? O sea, Entonces, traslada casi el doble en relación a pasajeros kilómetros, casi el doble que las empresas privadas. Exacto, sí, pero es deficitaria, entonces bueno... Pero tendría que ser rentable, claro. Sí, tal cual, eso ahí donde está el cuestionamiento que nosotros hicimos de nuestro instituto. Y lo extraño es que sea una empresa tan ineficiente considerando que tiene un bajísimo grado de reinversión, ¿no? Sí, es así, sí, sí. Pero bueno, el problema también pasa que uno tiene por las mismas sectores pasa la línea de troles y la línea de colectivo. Entonces hay una competencia que se da entre lo que es el colectivo y el trole, que quizás en eso ya dependa más o del recorrido que hace, o de la frecuencia que tiene, o de las unidades. Claro, son las consecuencias de un sistema mal diseñado, qué duda cabe, Tal cual. ¿no? Exacto, sí. Ahora, ¿cuáles serían las alternativas para domar el déficit? O sea, ¿cuáles son las variables a poner en caja? Y primero habría que hacer un análisis de los costos, que la verdad que eso nosotros no tenemos información, porque la MUNI, si bien tiene su portal de datos abiertos, o tarda en cargar información, o no pone todo, entonces nosotros eso no lo tenemos. Desde el Consejo Deliberante hemos hecho pedidos de informe que no han sido respondidos, pero bueno, si uno tuviese esa minuta de costos, podría saber en dónde está la principal fuga. De cualquier forma, lo que nosotros creemos es que hay que hacer un rediseño del sistema de transporte, porque justamente si es una empresa que tiene un IPK alto, quiere decir que está rindiendo. Entonces, bueno, sería poner en consideración, decir, bueno, a ver, tenemos a los troles que nosotros queremos que sigan funcionando los troles, a ver, es un sistema que tiene externalidades positivas porque prácticamente no contamina, puede trasladar por unidades más pasajeros también en estos que tienen las unidades articuladas.
Entonces, bueno, sería ver cómo nosotros podemos incentivar, digamos, la propuesta del instituto es cómo rediseñar este sistema para no dejar de lado los troles y para invertir en que haya más trolebuses todavía. Además porque tiene muy bajo costo el extender las líneas de troles, digamos, extenderlas unos kilómetros en todas las direcciones, porque lo único que hay que hacer es instalar catenarias. Tal cual, sí, exacto, es así. Pero uno tiene la sospecha, claro está, de que esto no se hace para no disgustar a las otras empresas de transporte. Y sí, siempre en todos lados hay intereses económicos y demás, pero bueno, uno, sobre todo, le vuelvo a repetir, nosotros desde nuestro instituto lo que queremos es buscar soluciones alternativas, hacer un análisis de las problemáticas de Córdoba y plantear lo que para nosotros había que hacer o cómo encarar el problema. Ya después hay decisiones que son más, digamos, que a uno no puede tomarlas. Ahora, queda claro que si el municipio quiere realizar algún tipo de obra, necesita o del auxilio de la nación o del crédito, son las alternativas que puede manejar. Con fondos propios no puede. Y no, la verdad que tiene un margen muy chico, y sobre todo por esta deuda que ya viene tomando, que se está haciendo una espiral, porque se toma deuda para pagar deuda anterior, y ahí es cuando está el principal problema, y bueno, entonces se le hace todavía, digamos, el margen de acción es menor. Y por el momento entonces la alternativa que queda es seguir incrementando la presión sobre los ciudadanos cordobeses, ¿no? Y sí, yo igual tampoco sé hasta cuántos más se podría incrementar, porque la verdad que, digamos, desde que entró Mestre el gobierno, creció considerablemente. Entonces, bueno, hay que ver qué margen se puede extender eso, y más teniendo en cuenta cómo está la situación económica. Sí, por supuesto, pero generalmente los funcionarios no hacen ese tipo de consideraciones. Y no, en realidad determinan cuáles son los gastos y en base a eso ponen los ingresos, calculan y bueno. Dariel Esposetti, gracias por habernos ayudado con el tema. Un abrazo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.